Sean bienvenidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les saluda José de Jesús Cruz y Baja y nos encontramos en su programa El Pleno en Vivo. Este día el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país analizará la acción de inconstitucionalidad número 122, diagonal 2015, y sus acumuladas 124 y 125, diagonal 2015. Acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos políticos nacionales y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Impugnan los partidos políticos de la Revolución Democrática y Morena y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el marco procesal fundamentalmente de lo que establece en el orden constitucional el artículo 105, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el ámbito legal, importante el referente de esta, que es la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el planteamiento constitucional sustancial fundamental en el ámbito de los artículos primero, sexto, 14, 16 y también elementos importantes de convencionalidad, fundamentalmente en lo que establece el artículo 14 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Un asunto importante, como hemos señalado, en el marco de la convencionalidad, de la constitucionalidad, y el aspecto que se analiza fundamentalmente en este caso es la impugnación que realizan quienes promueven las acciones de inconstitucionalidad de un decreto que estableció la ley reglamentaria del artículo sexto, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que es reglamentaria precisamente de este aspecto del derecho de réplica, un asunto que se enmarca también en el orden constitucional de acuerdo a lo que establecen los artículos primero y sexto constitucional fundamentalmente, y un tema que se enmarca en el estudio de esta ley reglamentaria de diversos artículos que se establecen como importantes, prioritarios para el análisis de un tema fundamental, que es el derecho de réplica vinculado a un derecho de la libertad de expresión. Un elemento importante en el ámbito constitucional, la libertad de expresión como uno de los referentes en el constitucionalismo del Estado mexicano, y el planteamiento en el caso concreto de esto que es el derecho de réplica. Un planteamiento importante en función también en el orden legal del artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establecen reformas a partir del decreto que es impugnado por las acciones de inconstitucionalidad que analiza el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un asunto fundamental en este asunto se plantea como el caso correspondiente a la delimitación, que es lo que plantean fundamentalmente quienes promueven las acciones de inconstitucionalidad, una delimitación para en su momento ejercer el derecho de réplica y la solicitud correspondiente, que se enmarca fundamentalmente en los puntos de la inexactitud y la falsedad en la información correspondiente, y que esto da pauta precisamente para el ejercicio del derecho de réplica, y esto desde el punto de vista de quienes promueven las acciones de inconstitucionalidad limita lo que establece el artículo 14 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que plantea la procedencia precisamente del derecho de réplica ante un escenario más amplio y no limitado estrictamente a la inexactitud o falsedad en la información que se cuestiona. Esto como una afectación fundamentalmente al honor y a la intimidad, y puntos importantes que se vinculan precisamente a la dignidad de la persona que puede reclamar a partir de este derecho de réplica, derivado precisamente en ese ámbito de convencionalidad del artículo 14 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo sexto, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y esta que es la ley reglamentaria del artículo sexto, primer párrafo, plantea el punto fundamental del derecho de réplica y el análisis que establecerá el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para delimitar precisamente cuál es el ámbito de constitucionalidad o inconstitucionalidad de los artículos que son impugnados a partir de estas tres acciones de inconstitucionalidad acumuladas. Importante el planteamiento que se da precisamente a partir de la intervención por
una parte de partidos políticos y por la otra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Estos son algunos de los puntos importantes para analizar en esta sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el referente es precisamente el derecho de réplica y, por otra parte, importante, el planteamiento de la libertad de expresión y la conjugación, la armonización que en su momento derive del análisis que establezca el Tribunal Constitucional de nuestro país, y sobre esto estaremos comentando con ustedes. En este momento iremos a una pausa y volvemos con más comentarios al respecto. Vamos a la pausa. Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento, damos paso. Se abre la sesión. Señor secretario, denos cuenta, por favor. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública ordinaria número 104, celebrada el jueves 3 de noviembre del año en curso. Señoras ministras, señores ministros, les pregunto si no tienen observaciones al acta. En ese caso, en votación económica se aprueba. Queda aprobado. Continuamos, señor secretario. Sí, señor. Se somete a su consideración el proyecto relativo a las acciones de inconstitucionalidad 122/2015 y sus acumuladas 124 y 125/2015, promovidas respectivamente por los partidos políticos de la Revolución Democrática y Morena, así como por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez del decreto por el que se expide la ley reglamentaria del artículo 6º, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho de réplica, bajo la ponencia del señor ministro Pérez Dayán y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad. Segundo, se reconoce la validez de los artículos segundo, fracciones segunda y tercera. Tercero, cuarto, décimo, párrafo primero, 11, 12, 16, 19, fracciones primera, segunda, tercera y sexta, 21 al 32, 34, 36, 38, 39 y 40 de la ley reglamentaria del artículo 6º, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho de réplica, así como el artículo 53, fracción novena de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las salvedades precisadas en el tercer resolutivo de este fallo. Tercero, se declara la invalidez de los artículos segundo, fracción segunda en las porciones normativas, información falsa o inexacta y económico. Tercero párrafo primero en la porción normativa inexacta o falsa. Segundo párrafo en la porción normativa, en caso de que exista más de una persona legitimada para hacer valer el derecho de réplica, el primero en presentar la solicitud será el que ejercerá dicho derecho. Y último párrafo. Cuarto párrafo primero en la porción normativa, las agencias de noticias, los productores independientes y cualquier otro emisor de información responsable del contenido original. Y párrafo segundo. Quinto, 17, 18, 19 fracciones tercera en la porción normativa que sea inexacta o falsa. Cuarta, quinta, séptima y octava. 21 párrafo tercero en la porción normativa falsa o inexacta. 33, 35 y 37. Cuarto, las declaraciones de invalidez decretadas en este fallo surtirán sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso de la Unión. Y quinto, publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y en el Diario Oficial de la Federación. Gracias, señor secretario. Hago una consulta a la Secretaría. ¿Este asunto se había listado para verse en alguna sesión anterior, algún día anterior a este? No, señor ministro. Siempre ha estado para el día 7, ¿verdad? Así es, señor ministro. Gracias. Señor ministro ponente, voy a someter a la consideración de ustedes los dos primeros considerandos de la propuesta que se refieren respectivamente a la competencia de este tribunal para conocer del asunto y el segundo a la oportunidad de las demandas. ¿Alguna observación, señoras y señores ministros? Si no hay observaciones, en votación económica se aprueban. Respecto del tercero, legitimación, tiene la palabra el señor ministro ponente, por favor. Gracias, señor ministro presidente. Señoras y señores ministros, el presente asunto corresponde a la acción de inconstitucionalidad 122 de 2015 y sus acumuladas
124/2015 y 125 de 2015, promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los partidos de la Revolución Democrática y Morena, contra el decreto por el que se expide la ley reglamentaria del artículo 6º, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho de réplica, y reforma y adición al artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 2015. Más allá de que el proyecto que se somete a su consideración en el fondo propone declarar procedentes y parcialmente fundadas las referidas acciones de inconstitucionalidad, al considerar esencialmente que la ley reglamentaria en comento menoscaba el derecho de réplica por excluir de su objeto de tutela la información que, aun siendo verdadera, afecta la honra y reputación de las personas injustificadamente, esto porque los procedimientos previstos para su ejercicio impiden que la decisión relativa se emita oportunamente, es que se estima que resulta contrario al derecho de acceso efectivo a la justicia, habida cuenta que se restringe el nivel de protección alcanzado en el ámbito electoral y en las convenciones internacionales, tal cual se encuentra fijado en sus propias disposiciones. Dado que la propuesta involucra el análisis de diversos temas, de acuerdo con lo que se me ha instruido, paso a expresar el contenido del considerando tercero, que será el que quedará sujeto a su votación. En este se propone establecer que las acciones de inconstitucionalidad 122/2015 y 124 de 2015 se promovieron por parte legitimada para ello, ya que el Partido de la Revolución Democrática y Morena son partidos políticos nacionales con registro acreditado ante la autoridad electoral correspondiente, y la demanda relativa fue suscrita por quienes cuentan con facultades para tal efectos en términos de sus respectivos estatutos. Además, las normas impugnadas, en cuanto resultan aplicables a los partidos políticos, candidatos y precandidatos debidamente registrados ante las instancias electorales correspondientes, remarco, electorales correspondientes, deben estimarse de naturaleza electoral, toda vez que lo que se protege en el derecho de réplica en esta materia es la imagen y reputación de quienes aspiran a un cargo de elección popular, así como la veracidad de la información difundida a través de los medios de comunicación social relacionada con sus actividades político-electorales, dada la trascendencia que ello puede tener en los procesos mismos y en sus candidaturas. Asimismo, se sostiene que la acción de inconstitucionalidad 125 de 2015 se promovió por parte legitimada para ello, ya que la demanda relativa se suscribió por quien ejerce la representación legal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se impugnan normas de carácter federal por estimarlas violatorias de diversos derechos humanos consagrados en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales de los que es parte del Estado mexicano. Ese es el contenido del considerando tercero, señor presidente. Gracias, señor ministro. Está a su consideración este tercer considerando, señoras y señores ministros. Señor ministro Franco. Señor presidente, yo estoy de acuerdo con el planteamiento del proyecto. Me separaría de alguna de las expresiones y quiero decir que yo votaría a favor de en este punto porque sí se genera la legitimación de los partidos políticos, dada el contenido material de las normas que están en la ley de réplica, ¿no? Y que además también en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales hay una remisión expresa que se dejó durante un tiempo de tránsito para que fuera la ley de réplica la que se aplicara en estos casos. Gracias, señor ministro Franco. ¿Alguien más, señores ministros? Señor ministro Medina Mora. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, yo quiero hacer un reconocimiento al ministro ponente por su proyecto. Realmente aborda los temas con mucha profundidad y debo decir que ha sido uno de los proyectos que más reflexión me han motivado en mi tarea como integrante de este Tribunal Pleno y por eso quiero reconocer eso. Sin embargo, en este punto estoy en contra de su planteamiento. Me parece que los partidos políticos carecen de legitimación para interponer acciones de inconstitucionalidad como la presente en contra de leyes que no sean de carácter electoral. A mi juicio, los partidos políticos solo pueden impugnar cierto tipo de normas en atención a su contenido material
sin que sea posible poder impugnar otro tipo de normas, independientemente de que las mismas lo sean o no aplicables a los partidos políticos. Es decir, la materia electoral no se define por ser normas que resulten aplicables de alguna manera a los partidos políticos o a las personas que participan dentro de un proceso electoral. Encuentro un número muy grande de normas, de cuerpos normativos que hacen referencia explícita a los partidos políticos, a los candidatos, a veces, obviamente, a circunstancias que tienen que ver con los partidos como sujetos obligados, pero que no convierta estas normas en normas de carácter electoral. Simplemente listo, antes de continuar con mi argumentación de fondo, el Código Fiscal de la Federación en el artículo 69, la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público en el artículo 14, la Ley Federal de Derechos en su artículo 5, la Ley General de Responsabilidades Administrativas en su artículo 73, la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 186, 189, 191, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en su transitorio tercero, la Ley General de Desarrollo Social en el 28, la Ley de Responsabilidades Administrativas además en el 28, la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres en su 36, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 26, a propósito de grupos parlamentarios, la Ley General de Transparencia, que obviamente pone a los partidos como sujetos obligados. Pues esto no es, no hace de esta ley una ley electoral, tiene amplísima referencia a este asunto. La Ley Federal del Trabajo, a propósito incluso de obligaciones para los trabajadores y patrones en cuanto a las facilidades para ejercer el derecho al voto, la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Consulta Popular, la Ley Federal de Competencia Económica, la Ley de Impuesto sobre la Renta, la Ley de Impuesto sobre la Banda de Agregado, como había señalado. En fin, no quiero ser, hay muchísimas disposiciones que obviamente refieren a los partidos y a los candidatos, los consideran sujetos, les dan derechos y capacidades, pero eso no las hace leyes electorales, como a mi juicio la ley que se impugna no es una ley electoral, pues es reglamentaria del artículo 6. Sirve de apoyo a lo anterior, a la argumentación de que no son normas electorales, lo resuelto por este Tribunal Pleno en el recurso de reclamación 340-2006, que dio origen a la tesis de rubro, acción de inconstitucionalidad, quienes se encuentran legitimados por promoverla atendiendo al ámbito de la norma impugnada. El hecho de que las normas impugnadas resulten aplicables a los partidos políticos, los precandidatos y los candidatos a puestos de elección popular no hace que las mismas sean de naturaleza electoral y que por ende puedan ser impugnadas por estos institutos políticos. Este Tribunal Pleno ha definido que por materia electoral debemos entender aquellas normas que de forma directa o indirecta se relacionan con los procedimientos relacionados con la integración de los poderes públicos mediante el voto ciudadano. Las normas electorales son las que establecen el régimen normativo de los procesos electorales y también las que, aunque contenidas en ordenamientos distintos a una ley o código electoral, regulan aspectos vinculados directa o indirectamente con tales procesos o que deban influir en ellos. Ahora bien, de la lectura de los artículos 41, 115, fracciones primera y octava, 116, fracción cuarta, 99 y 122, base primera, fracción quinta, inciso F, de la Constitución General, se advierte que esta prevé instituciones y procedimientos específicos para la elección de determinados servidores públicos, a saber, los titulares del Poder Ejecutivo, los integrantes del Poder Legislativo, en ambos, tanto federales como locales, así como los integrantes de los ayuntamientos, presidente municipal, regidores y síndicos. En este orden de ideas, este Pleno ha resuelto que la materia electoral se define como aquella que atañe a la regulación de procesos de elección de funcionarios públicos mediante el voto popular previstos en la Constitución General, sin que sea posible conferir el carácter electoral a otro tipo de elecciones que no tengan referente constitucional o en su caso la regulación de ciertas instituciones fuera de dichos procesos electorales. Tenemos obviamente nuestra jurisprudencia 2599 y la tesis 16-2005 que obviamente abordan esto de manera muy precisa.
Así se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción octava del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Federal en relación con los artículos 20, fracción segunda y 65 del citado ordenamiento legal y el artículo 105, fracción segunda, inciso F constitucional, al tratarse de partidos políticos que impugnan normas que no tienen carácter electoral. Por tanto, considero que se debe sobreseer en las acciones de inconstitucionalidad 122-2015 y 124-2015 por haber sido promovidas por partes no legitimadas para hacerlo. No es obstáculo a lo anterior que este Tribunal Pleno haya resuelto en las acciones de inconstitucionalidad 36-2015 y sus acumuladas, Estado de Zacatecas, así como las 76-2016 y sus acumuladas, Estado de Coahuila, que las entidades federativas tienen competencia para regular el derecho de réplica en materia electoral, puesto que esto no preconfigura un precedente sobre la legitimación de los partidos para reclamar leyes que no sean materialmente electorales. En esos casos, se trataba de referencias regulatorias al derecho de réplica que se contenían dentro de las leyes de carácter electoral. La definición del contenido no se hace en función del derecho de réplica, el cual puede o no ser electoral en atención al contexto en el cual se verifique, sino en si el mismo está siendo o no regulado dentro de normas electorales. Desde luego yo tengo posición con respecto al fondo del asunto, pero me parece que los partidos accionantes no están legitimados porque no estamos en presencia de una norma de carácter electoral. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro Medina Mora. Señor ministro Lainez, por favor. Muchas gracias, ministro presidente. En el mismo sentido, me parece a mí que en este punto, yo iría en contra también del proyecto, porque me parece a mí que los partidos políticos no tienen legitimación para impugnar vía acción de inconstitucionalidad la ley del derecho, la ley reglamentaria del derecho de réplica. Y voy a explicar el porqué de mis razonamientos. En primer lugar, el artículo 247 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales trae un enunciado de las diferentes formas de acceso que tienen los partidos políticos y los candidatos hacia los medios de comunicación, pero sobre todo las reglas específicas que tienen que se relacionan en su comportamiento con el artículo 6 de la Constitución. El punto número 1 habla de la propaganda y mensajes que en el curso de las precampañas y campañas difundan los partidos y nos dice se ajustan al primer párrafo del artículo 6 de la Constitución. El segundo punto habla de la propaganda política electoral que realicen los partidos, las coaliciones deben abstenerse de expresiones que calumnian a las personas y que el Consejo General está facultado para ordenar incluso la suspensión inmediata de los mensajes en radio y televisión. Hay que recordar aquí, hago un paréntesis, de que además esta ley general regula de manera muy amplia como una prerrogativa de partidos políticos y candidatos el acceso a los medios de comunicación y todas las reglas de contratación para este acceso. Y después, en el punto 3 del 247, la ley general nos dice, los partidos y los candidatos podrán ejercer el derecho de réplica y luego señala en su punto 4, y esto háganlo en términos de lo que diga la ley del derecho de réplica. Entonces, un primer argumento me parece a mí que si hay una voluntad expresa del legislador de extraer de los ordenamientos electorales y de la materia electoral el derecho de réplica. Quiero también señalar a la atención de este pleno que el artículo 19 transitorio de esta ley es muy clara y dice, en tanto se expida la ley en materia de réplica, y luego nos dice, los partidos, los candidatos, precandidatos pueden ejercer el derecho de réplica y que este derecho se hará sin perjuicio de los demás correspondientes a las responsabilidades. Lo importante para efectos de esto es que dice las autoridades electorales deberán velar oportunamente por la efectividad del derecho a réplica durante los procesos electorales y en caso de ser necesario instaurar el procedimiento administrativo sancionador. Esta parte de la réplica vista en el marco electoral se suprime
con el 247 y con el 19º transitorio para dejar de ser materia electoral. Segundo punto, ¿qué hace la ley reglamentaria del derecho de réplica? Con todo respeto, yo creo que la ley reglamentaria no reglamentó el derecho de réplica en materia electoral para partidos políticos y candidatos, y yo creo que de ahí se hace necesario hacer una lectura completa o una relectura completa del artículo 3º de esa ley, que es la que sirve como sustento primordial para señalar que sí tiene legitimación. En mi punto de vista, el artículo 3º de la ley reglamentaria es un artículo que habla de legitimación. No se refiere en exclusiva ni trae reglas, ni este ni el resto de la ley reglamentaria no trae reglas específicas de la réplica en materia electoral. Este artículo trae o nos indica quiénes van a estar legitimados para llevar a cabo el ejercicio de el derecho de réplica, y empieza diciéndonos primero personas físicas. Nos dice luego, si las personas físicas están imposibilitadas o ya fallecieron, entonces regla de legitimación, el cónyuge, el concubina, concubinario, etcétera, concubina, perdón, los parientes hasta el 2º grado. También nos da la regla cuando son varios, basta con que lo haya hecho el primero y ya no es necesario los segundos. Siguiente párrafo, personas morales a través de su representante. Siguiente párrafo, pueblos y comunidades indígenas, cuando se ejerce el derecho de réplica ante los pueblos, medios de comunicación de que disponen los pueblos y comunidades indígenas, y también nos da una regla de procedimiento. Y después viene el párrafo que nos interesa, partidos políticos, precandidatos y candidatos, aquellos debidamente registrados ante instancias electorales, con dos aclaraciones. Solo por el afectado es el que se legitima para ejercer el derecho, y si me permiten, la única regla, si podemos llamar esto, y que no deja de ser procedimental y no sustantiva, es lo de los días hábiles para cuando son estos sujetos los que ejercen el derecho. Entonces, para mí el artículo 3º nos habla de los sujetos legitimados, y no por el hecho de que se mencionen a los partidos políticos y candidatos, esta norma se convierte en una disposición de carácter electoral. Insisto, como siguiente argumento, la ley reglamentaria, el ejercicio del derecho a réplica se hace de manera homogénea para todos los sujetos obligados, para todos los habitantes de este país. Las reglas son las mismas, no hay materia electoral y no electoral. Y por lo tanto, en la concreción del derecho de réplica, como lo veremos más adelante, es decir, la publicación de una nota rectificatoria, el legislador otorgó el mismo régimen para todos. Por lo tanto, no hay materia electoral en esta ley reglamentaria. Sostener lo contrario. El ministro Medina Mora dio todo un listado de ordenamientos. Yo solo traía un ejemplo, y es el de la Ley General de Transparencia. Si el criterio es que por un artículo en una ley no electoral prevea como sujetos obligados o diga cómo van a ejercer esa legitimación un partido político candidato, y el ejemplo que yo traía es la Ley General de Transparencia, que también señala, a la hora que nos habla de los sujetos, a los partidos políticos, y se entiende también a los candidatos, puesto que es toda persona que use recursos públicos. Y esa ley trae todo el desarrollo de cómo las obligaciones, de los sujetos obligados. Si este va a ser el criterio, pues entonces tendríamos que aceptar que en todos estos ordenamientos, y si yo traigo un ejemplo, el ministro Medina Mora mencionó muchos otros, tendría que aceptarse la legitimación. Ahora bien, ¿qué es lo que a mí me preocupa? Que estamos ante una acción de inconstitucionalidad, y como bien lo sabemos, los efectos son efectos generales.
Yo no voy a, desde luego, a hacer un posicionamiento sobre el interés que tuvieran los accionantes, pero es cierto que los accionantes, los partidos políticos accionantes, promueven por una razón político-electoral muy legítima. Sin embargo, la sentencia no habrá de distinguir o no puede distinguir porque los efectos de la acción de inconstitucionalidad son efectos generales. Por eso, en mi punto de vista, yo creo que la interpretación en temas de legitimación en estos casos tiene que ser restrictivo y no en sentido amplio, sobre todo porque siendo ordenamientos no electorales y el legislador no creó normas electorales, normas relacionadas con el proceso, ni un capítulo especial, ni disposiciones especiales, porque insisto que para mí el tercero no es, sino un artículo adjetivo de legitimación, y el 37 que hace una mención de que se avise a las autoridades electorales. Creo que el Pleno debería de tener en estos casos específicos una interpretación más restrictiva, puesto que, insisto, esto va a ser aplicado. La sentencia tiene efectos generales. Se nos menciona la jurisprudencia con la que yo concuerdo, PJ 2599 de este Tribunal Pleno. Solo leo la parte final y con la cual, perdón, aunque yo todavía no participé como ministro, pero comulgo totalmente con esta jurisprudencia, y nos dice, la parte final, se llega al convencimiento de que las normas generales electorales no solo son las que establecen el régimen normativo de los procesos electorales propiamente dicho. O sea, no seamos formalistas, no porque todo tenga que estar en las leyes generales o códigos electorales, ¿no? Distintos a una ley o código electoral sustantivo, regulan aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos que deben influir en ellos de manera de otra. Ejemplos, nos dice la jurisprudencia: distritación o redistritación, creación de órganos administrativos para fines electorales, organización de elecciones, financiamiento público, comunicación social de los partidos, límites de las erogaciones, montos de aportaciones, delitos, faltas administrativas y sanciones, etcétera. Y bien nos dice la jurisprudencia, estas disposiciones pueden entonces impugnarse. En mi punto de vista, reconociendo que puede haber materia electoral fuera de los ordenamientos formalmente electorales, me parece que en el caso concreto la ley reglamentaria del artículo 6º constitucional en materia del derecho de réplica, sí, hace sujetos de ese derecho como un beneficio a los partidos políticos y candidatos, como lo hace para todos los demás personas físicas y morales de este país. Y ello no significa que el ordenamiento sea electoral y que legitime a los partidos para llevar a cabo esta impugnación. El legislador extrajo el derecho de réplica, solo esa parte de todo lo que significa el acceso de partidos y de candidatos a medios, solo esa parte les trajo de la materia electoral para llevarla a una ley que es aplicable sin distinción en sus procedimientos para todos los ciudadanos de este país. Por lo tanto, yo considero que no hay legitimación de los partidos en este caso concreto. Gracias, ministro presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Cosío. Gracias, presidente. Yo, por el contrario a lo que acá decía el señor ministro Lainez, creo que los partidos políticos sí cuentan con legitimación. Entiendo que estamos analizando entremezcladamente los considerados tercero, que se refieren a la legitimación, que está analizado en términos del proyecto de manera muy formal, como la satisfacción de los requisitos de representación básicamente, y el cuarto donde viene la causal de improcedencia diciendo que esto no es una materia electoral. Entonces me voy a referir básicamente al considerando cuarto, porque en el tercero, en términos de representación, sí considero que los partidos la satisfacen. ¿Por qué lo creo? Cuando tuvimos la discusión en este pleno ya hace algún tiempo sobre si el artículo primero
y los derechos humanos de fuente constitucional o convencional protegían a personas físicas o a personas morales o a los dos. En un proyecto muy interesante que sometió a nuestra consideración la señora ministra Luna, dijimos que sí se protegían los derechos humanos de las personas morales en lo conducente. Esto nos lleva entonces a saber si el derecho de réplica, que está en el párrafo primero del artículo 6, es un derecho de réplica que solo puede ser individualizado o considerado respecto a las personas físicas o también tiene una aplicación a las personas morales. Yo considero que tanto las personas físicas como las personas morales tienen una libertad de expresión, tienen un derecho al honor, tienen una reputación por uno y otra vía que guardar. Consecuentemente, se les protege a ambas en ese mismo sentido. En particular, si recordamos la función tan extraordinariamente importante que tienen los partidos políticos en nuestro orden jurídico. En términos del artículo 41, fracción primera, segundo párrafo, los partidos políticos son estas entidades de interés público que tienen que constituir la representación a partir de voto ciudadano, y casi son los elementos intermediarios, más las candidaturas independientes o ciudadanas, desde luego, para constituir la representación. Creo que esta posición extraordinaria que tienen los partidos políticos los hace merecedores de los derechos humanos para efectos de poder expresarse y, en su caso, también tener la posibilidad de una rectificación en el mismo sentido. Las tesis que se han estado citando, que cita el proyecto, la 25/99, derivada de la acción de inconstitucionalidad 10/98, es una tesis que se estableció mucho antes de la reforma electoral que actualmente nos rige, que es la reforma del 10 de febrero del 2014. Creo que eran condiciones muy diferentes las del derecho electoral de entonces y las del derecho electoral de ahora. Inclusive en alguna que tuve la oportunidad de ser ponente, en la controversia constitucional 114/2006, la tesis 125/2007 también es anterior a este sistema. Ahí estábamos diciendo que era lo directo, que era lo indirecto, y se estaban señalando estas condiciones diferenciadas en uno y otro caso. Creo que en el caso concreto, lo que tenemos que analizar es qué es lo que nos está estableciendo la Constitución en materia de competencias en materia electoral. Desde luego está el artículo 73, fracción primera, inciso U, para expedir las leyes. El Congreso de la Unión es competente para expedir las leyes generales que distribuyan competencias entre la Federación y las entidades federativas en materia de partidos políticos, organismos electorales y procesos electorales conforme a las bases previstas en esta Constitución. Ahí se generó una competencia al Congreso de la Unión, y en artículo 19 de los transitorios de ese mismo decreto se estableció que el Congreso de la Unión, déjenme llegar ahí, tendría las competencias para emitir determinado tipo de leyes en esta misma materia. En particular, se decía en el artículo 19, sí, no es el 19, es el artículo, bueno, en este artículo se decía: el Congreso de la Unión emitirá en un plazo de tantos días las leyes en esta y en esta materia. La pregunta que yo me hago es la siguiente. Desde luego existe una reserva de ley en el 73/29U, pero también existe una reserva de código, como lo hemos llamado en otras ocasiones, es decir, todo lo relacionado con elecciones y partidos políticos tiene forzosa y necesariamente que haber quedado establecido en estas leyes emitidas por el Congreso de la Unión, o es posible que existan otras disposiciones en las cuales se regulen estas condiciones de los partidos políticos. En la intervención que acaba de tener el señor ministro Lainez, igual que el señor ministro Medina Mora, muy importantes y muy interesantes las dos, ellos prácticamente están considerando que existe reserva de ley y que existe reserva de código, o reserva de fuente, como le hemos llamado en otras ocasiones. No me quiero pelear en los términos. Entonces, ¿cuál es la condición que se está presentando ahí?
todo, absolutamente todo lo que se da respecto de partidos, elecciones, procesos, de la manera directa e indirecta, tiene que estar en uno de esos 3 ordenamientos, en la ley de instituciones, en la ley de medios, etcétera, o es posible que exista fuera de esos 3 ordenamientos una posibilidad regulatoria. Yo creo que exigir esta condición donde toda la materia electoral se constriñe estos 3 ordenamientos es algo, desde mi punto de vista, muy personal, respetando desde luego, como no podría ser de otra forma, las posiciones distintas que ni siquiera el constituyente previó. Creo que una cosa es decir, concentremos la mayor parte de las leyes en 3 ordenamientos acabados, en 3 ordenamientos complejos, etcétera, pero me parece que de ahí a impedir que, como pasa en el artículo 247, puntos 3 y 4, se genere una remisión para que en otros ordenamientos, en una ley específica de la materia, que es la que nos ocupa hoy en día entre sus temas de constitucionalidad, la ley reglamentaria del artículo 6º, párrafo primero de la Constitución en materia de derecho de réplica, no pueda recoger las condiciones de derecho a réplica de los partidos políticos, es una cosa distinta. Creo que esta remisión que se está haciendo del 247 y después en el artículo transitorio 19º, que también citó el ministro Lainez, permiten al Congreso de la Unión, insisto, decir, ¿está garantizada la reserva de ley? Sí. ¿Está garantizada la reserva de fuente? Sí. Hay una remisión para que en la ley general se incorporen a los partidos políticos, sí. Consecuentemente, me parece que esto está señalado así. Ahora, que en esta ley general no haya quedado bien por técnica legislativa y se regule poco o mal, inclusive, no lo estoy afirmando, simplemente lo estoy señalando como hipótesis, me parece que ya es una cuestión distinta. Eso nos llevaría a decir que al menos en el artículo 3º, párrafo 2º y párrafo último, hay menciones a los partidos políticos de manera expresa. Hay un ejercicio explícito del Congreso de la Unión para en esta ley regular a los partidos políticos por la remisión que el mismo se hace en el 247 y en el 19 transitorio de la ley de instituciones. Consecuentemente, no encontraría cuál es la razón por la cual los partidos políticos, cuando vienen a impugnar la manera en la que después, si llegamos al fondo, lo discutiremos, bien o mal se estableció respecto de ellos en esta ley, que puede ser buena o mala, problema de fondo, la condición de la réplica, no puedan estar legitimados. Lo planteo entonces ahora en términos positivos. Si la ley de réplica está reconociendo, legitimando a los partidos políticos en el ejercicio de un derecho fundamental, en su carácter de personas morales, que tienen la función como entidades de interés público de constituir la representación democrática del país, y esto deriva de una remisión expresa de la legislación electoral, no veo por qué no sea considerado esto. 1, materia electoral, y 2, legitimados los partidos políticos para promoverlo en este mismo sentido. Insisto, la única razón que me llevaría a mí a decir que no están legitimados es si yo dijera que la totalidad de las leyes, o de los aspectos más que de las leyes, de la totalidad de los aspectos electorales se tienen que circunscribir a 3 ordenamientos emitidos por el Congreso de la Unión. Francamente, no encuentro, primero, esa restricción, y segundo, tampoco encuentro por qué no, aquí sí lo pongo en términos negativos, el propio Congreso no podría llevar a cabo la remisión que está señalando en el 247. Por estas razones, no son exactamente las que tiene el proyecto expresadas, yo estaría a favor de reconocer que esta es materia electoral, en contra de la impugnación que están haciendo los órganos legislativos, y segundo, que está satisfecha la condición, ya aquí sí, de legitimidad, no de representación, de legitimidad sustantiva o legitimación sustantiva de los propios partidos políticos accionantes, en este caso PRD y Morena. Del caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no tengo ningún problema en admitir. Por estas razones, insisto, aunque por algunos elementos diferenciados, yo estaría a favor de esta procedencia. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro Cosío. Me ha pedido la palabra el señor ministro Gutiérrez, pero en una petición de aclaración, el señor ministro Lainez. Gracias, ministro presidente. Voy a usar el derecho de réplica para contestar precisamente. Nada más 2 cuestiones, porque yo no me refiero, desde luego que yo considero que personas morales tienen derechos humanos, sí, como se ha sostenido también tanto en sala, lo hemos sostenido como por el Pleno. Y segundo, nada más precisar, yo
Al contrario, y a lo mejor no fui lo suficientemente claro, yo no establecí una reserva de ley, ni la jurisprudencia que me permití leer dice eso. Yo reconozco que puede haber cuestiones electorales, materia electoral, regulada en otros ordenamientos como dice la jurisprudencia. Mi argumento es que la ley reglamentaria de derecho de réplica, el propio legislador les trajo de la materia electoral para llevarlo a una ley reglamentaria general homogénea en donde no hay capítulos ni materia sustantiva que diferencien el derecho de réplica en materia electoral con el derecho de réplica que tienen los servidores públicos o que tiene cualquier persona física y moral en el país. No veo absolutamente una materia sustantiva electoral en la ley reglamentaria, lo que me lleva a mí a inducir que en este sentido, los partidos políticos y los candidatos tienen derecho de réplica, sí, pero lo tienen como cualquier ciudadano en este país y por lo tanto no hay legitimación para impugnar bajo el argumento que es una norma o disposición de carácter electoral. Gracias, ministro presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Gutiérrez, por favor. Gracias, ministro presidente. Realmente lo expuesto por el ministro Cosío va muy en línea con lo que iba yo a comentar. Yo estoy de acuerdo con el proyecto en cuanto a la legitimación de los accionantes. Simplemente agregaría que sí, me parece que la jurisprudencia sí aplica y aplica en el sentido de la legitimación. Es decir, la jurisprudencia habla de la materia de manera directa o indirectamente a la materia electoral. Y no veo una hipótesis, un ejemplo más claro que afecte de manera indirecta a la materia electoral que el debate público, que la réplica, que el derecho a la expresión, que la libre prensa, que son precondiciones para una democracia en cualquier lugar del mundo. En ese sentido yo estoy de acuerdo, es el derecho a réplica atañe de manera trascendental a los procesos electorales, al derecho a ser votado y al derecho a que el público, la ciudadanía, tenga información veraz y oportuna para poder tomar una decisión al momento de las urnas. En ese sentido, yo estoy totalmente de acuerdo con el proyecto. Gracias. Gracias, señor ministro Gutiérrez. ¿Alguien más, señores ministros? Señora ministra Piña, por favor. Yo estoy de acuerdo con la procedencia en este caso. Y nada más sí quisiera hacer una precisión. Estoy de acuerdo porque efectivamente el artículo 19 que mencionaba el ministro Lainez, transitorio de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, determinó en tanto se expida la ley en materia de réplica, los partidos políticos, los precandidatos y candidatos podrán ejercer el derecho de réplica que establece el primer párrafo del artículo 6 de la Constitución y las leyes respectivas. Y ahí da unos supuestos. Pero el legislador condicionó en tanto se expida la ley en materia de réplica. Una vez expedida la ley en materia de réplica, yo sí considero que tanto los partidos como los precandidatos y los candidatos están legitimados para ejercer la acción. Además, no solo es clara, el artículo 3 dice, en materia electoral el derecho de réplica solo podrá ser ejercido por el afectado, establecen plazos y términos para el ejercicio de ese derecho de manera especial, y el 37, como dijo el ministro Lainez, sí dice, cuando la información que se estime inexacta o falsa haya sido difundida por el sujeto obligado, siempre que el afectado sea un partido político, precandidato o candidato a un cargo de elección popular debidamente registrado, se ejercerá el derecho de réplica de conformidad con lo establecido en esta ley. Entonces, el propio legislador, por disposiciones expresa de un transitorio de una ley electoral, remite posteriormente a la ley de réplica y regula la materia del derecho de réplica tratándose de partidos políticos. A mí me queda claro, yo estaría por la legitimación, aunque sí haría un voto concurrente en ese sentido. Lo que sí me gustaría precisar que si nosotros vamos a ver este asunto con un enfoque en materia electoral, tendríamos que ser muy cuidadosos en cuanto a los efectos se establecen y precisar y ser cuidadosos qué tipo de artículos y bajo qué condiciones tenemos que analizarlo,
porque se trata precisamente de partidos políticos, precandidatos y candidatos, y no de ciudadanos en general. Y por lo tanto, el matiz y la óptica que se tiene que observar respecto del análisis de esta acción tiene que ser con matices electorales, con un enfoque electoral, y los efectos de la declaratoria de invalidez, en su caso que se haga, se tendría que hacer con unos efectos muy restringidos, lo que daría lugar a lo que dice el ministro Lainez, analizar cómo sería la declaratoria de invalidez. Pero, y lo preciso porque esto me va a llevar en determinados artículos a votar, porque no es precisamente materia electoral lo que están impugnando, y por lo tanto ciertos presupuestos yo estaría en contra de que se declare la invalidez de esos preceptos, porque no están dirigidos específicamente a los partidos políticos. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Señor ministro Saldívar, por favor. Gracias, señor presidente. Yo creo que este primer tema que se nos plantea es bastante complicado y discutible y opinable. Yo no veo de manera clara el que podamos decir es materia electoral o no es materia electoral. Yo creo que es una cuestión de sutilezas, y yo votaré a favor tanto de la legitimación como de que no hay una causa de improcedencia. Sin embargo, a partir de este matiz, primero, me queda claro que no estamos en presencia de una materia electoral directa. Eso la Corte lo ha sostenido como aquello relacionado con reglas y procedimientos para la integración de los poderes públicos mediante el voto ciudadano, regidos por una normatividad especializada e impugnables en un contexto institucional especializado. Creo que no es el supuesto. Sí me parece que a partir del principio de pro actione, que yo creo que sí se debe dar en todos los asuntos, esta Suprema Corte ha aceptado ampliar la materia electoral solo para efectos de procedencia, de legitimación, a aquellos aspectos que pueden influir indirectamente en los procesos electorales. Y a mí me parece que este podría ser el supuesto de normas que no son propiamente electorales. Es una ley sobre el derecho de réplica que no es materia electoral y que no creo que se pueda distinguir que hay ciertos aspectos que son electorales o no, pero que sin duda, cuando se dan en ciertos contextos electorales, pueden llegar a tener una incidencia electoral. Y yo por eso votaré con el sentido del proyecto en este aspecto, elaborando un voto concurrente y adelantando que precisamente el matiz que hago es porque yo no acepto, y votaré en su momento en ese sentido, que la materia de esta ley implique generar una competencia especializada como si se tratara de una materia electoral sustantiva. Consecuentemente, con estas reservas votaré con el sentido del proyecto. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. ¿Alguien más? Señora ministra Luna, por favor. Gracias, señor presidente. Bueno, yo creo que el problema que se plantea en esta acción de inconstitucionalidad es bastante compleja en todos los aspectos, y ya estamos encontrando el primero de ellos, empezando desde la procedencia. Lo que han mencionado tanto el señor ministro Medina Mora como el señor ministro Lainez es muy cierto. Sí, efectivamente, los artículos que se están impugnando relacionados con la materia electoral no son propiamente de la materia electoral, sino de regulan el derecho de réplica que está establecido en la ley reglamentaria, que ahora estamos analizando. En eso yo coincido plenamente. Sin embargo, creo que también desde la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el artículo 247, al que ya han hecho referencia, efectivamente también se establece que los partidos políticos y los candidatos y los precandidatos podrán ejercer el derecho de réplica establecido en el artículo
artículo 6º de la Constitución, cuando consideren que la misma ha deformado ciertos hechos. Está dando ya un principio de procedencia. Dice, este derecho se ejercitará sin perjuicio de aquellos correspondientes a las responsabilidades y al daño moral que se ocasionen en los términos de la ley que regula la materia de imprenta y las disposiciones civiles y penales aplicables. Entonces, el derecho de réplica sí se establece en la Ley General de Instituciones y de Procedimientos Electorales para candidatos, precandidatos y partidos políticos. Ahora, el 19º transitorio de esta legislación también nos está diciendo de manera específica una competencia transitoria que le da a las autoridades electorales en lo que se expide la ley reglamentaria del derecho de réplica. Nos dice, en tanto se expida la ley en materia de réplica, los partidos políticos, los precandidatos y candidatos podrán ejercer el derecho de réplica que establece el primer párrafo del artículo 6º de la Constitución respecto a la información que presenten los medios de comunicación cuando consideren que la misma ha deformado hechos o situaciones referentes a sus actividades. Este derecho se ejercitará sin perjuicio de aquellos correspondientes a las responsabilidades y al daño moral que se ocasionen en términos de la ley que regula la materia de imprenta y las disposiciones civiles. Hasta aquí ha sido una copia exacta del 247 de la Ley General de Instituciones y de Procedimientos Electorales. Sin embargo, continúa diciendo, para los efectos de esta ley, el titular del derecho de réplica deberá agotar primeramente la instancia ante el medio de comunicación respectivo o demostrar que lo solicitó a su favor y le fue negado. Las autoridades electorales deberán velar oportunamente por la efectividad del derecho de réplica durante los procesos electorales y, en caso de ser necesario, deberá instaurar el procedimiento especial sancionador previsto en esta ley. Aquí el análisis que se tiene que hacer, creo yo, es de manera más profunda, porque al final de cuentas es verdad que ahorita se estableció un régimen transitorio en la materia electoral para que el derecho de réplica se regule de manera específica por la ley reglamentaria que ahora estamos analizando, que es la especializada del artículo 6º. Sin embargo, en la propia ley que ahora nosotros estamos analizando, pues se está refiriendo al derecho de réplica de los partidos, de los candidatos y de los precandidatos. Ahora, no hay un capítulo específico para regular el derecho de réplica en la materia electoral, sino que se regula de manera general para todo aquel que la quiera solicitar. Y quizás ahí es donde podríamos también encontrar algún problemilla para determinar si el derecho de réplica regulado dentro de la ley reglamentaria realmente encaja en los tiempos electorales que se manejan de manera mucho más acelerada en los procesos electorales. No vayamos más lejos, en los procedimientos de sanción que se establecen plazos perentorios de 3 días para la presentación del medio de defensa, para el desahogo de pruebas y que son demasiado rápidos. Bueno, pues ahí eso es lo que nos encajaría. A ver, si no hay un capítulo especial de derecho de réplica en relación a la materia electoral, pues si eso encaja o no dentro de la celeridad que determina el proceso electoral en cualquiera de las posibilidades que se pudiera presentar, porque no hay una específica, puede darse en cualquier momento. Entonces, sobre esa base, yo creo que sí cobrarían vigencia las tesis a las que hizo alusión de alguna manera el señor ministro Cosío, que si bien estaban emitidas en materia de controversia constitucional, de alguna forma lo que estaban estableciendo era la extensión de la materia electoral, entendida como materia directa e indirecta, o entendida como aquellas situaciones en donde, si bien se trata de la elección de un funcionario, aun cuando no hubiera sido a través del voto público, pero sí por un funcionario que normalmente es elegido por este medio. Entonces, por estas razones, a mí me parece que sí pudiéramos estar en procedencia de esta acción de inconstitucionalidad, y en todo caso, pues yo me reservaría un voto concurrente hasta esperarme a ver cómo queda el engrose. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Señor ministro Pardo, por favor. Gracias, señor presidente. De manera muy breve, quiero manifestar que comparto el punto de vista expresado por los ministros Medina Mora y Lainez Potisek. La norma constitucional que regula la hipótesis a la que nos estamos refiriendo, el artículo 105,
en su fracción segunda, inciso F, señala que los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales. No desconozco todos los criterios a los que ya se ha hecho referencia aquí, en donde este Tribunal Pleno le ha dado contexto y contenido a esta expresión de leyes electorales y evidentemente pues se ha ido más allá de la denominación formal de algún ordenamiento jurídico y se ha analizado el contenido material de las mismas. Pero a mí me parece que en este caso, insisto, compartiendo los argumentos que no voy a repetir, que ya se han dado, las leyes electorales, para poder ser impugnadas a través de un partido político, bueno, perdón, aquí hago un paréntesis, por supuesto que comparto que los partidos políticos son titulares de derechos fundamentales en lo que se ha establecido que sean acordes con su propia naturaleza. Desde luego que la ley que se impugna, en este caso, que reglamenta el derecho de réplica, afecta a los intereses de los partidos políticos o puede afectarlos, eso no me queda duda. Yo aquí advierto un tema más previo, que es de legitimación. Los partidos políticos tienen una legitimación delimitada o limitada en el propio texto constitucional para impugnar leyes electorales. No es que otras leyes no les afecten o no es que otras leyes no puedan en algún momento violarle algún derecho, en este caso a algún partido político. Lo que pasa es que el propio texto constitucional limitó la legitimación de estos entes solamente para impugnar leyes electorales. Y a mí me parece que para poder calificar a cualquier norma como una ley electoral, tiene que agotarse su contenido material en un proceso electoral, y me parece que este no es el caso. Aquí tenemos una ley reglamentaria del artículo 6º constitucional que regula precisamente todo lo relacionado con un derecho humano genérico como es el derecho de réplica, y desde luego que tiene un enfoque o tiene ciertas características que pueden ser planteadas desde el ámbito electoral. También comparto que estas normas se van a aplicar en la materia electoral, pero a mí me parece que eso no genera que se haga a la ley de naturaleza electoral. Y algunas de estas complicaciones ya las señalaba en su intervención la ministra Piña, el señor ministro Saldívar, es que si nosotros analizamos la constitucionalidad de estas normas solamente desde la perspectiva electoral, podemos tener un planteamiento parcial de su constitucionalidad o no, porque lo estamos viendo desde el planteamiento de los sujetos, en este caso interesados, que son los partidos políticos, y están analizando la aplicación de esas normas dentro del contexto en donde se desarrollan estos propios partidos políticos. Pero, y aquí es donde surgen, señalaba la ministra Piña, señalaba el ministro Saldívar, bueno, habrá que ver ya los casos específicos, cómo van a ser los efectos, o yo en algún punto voy a decir que eso no es materia electoral y entonces no procede su análisis. Yo creo que este obstáculo se presenta ab inicio, de entrada. No creo que se trate de una ley electoral en los términos que establece el artículo 105. Me parece, insisto, no niego que estas normas afecten a los partidos políticos. Mi punto es que no se da la circunstancia expresada en la propia Constitución y que condiciona la legitimación de los partidos políticos para impugnar una norma general, que es que sea una ley electoral. Creo que esta ley no es una ley electoral. Sus disposiciones podrán tener aplicación en procedimientos electorales, pero no son leyes electorales. Y desde luego, aquí entran otros aspectos importantes. Los partidos políticos tienen un régimen especial en el artículo 41 respecto de acceso a medios de comunicación. Hay normas específicas que ya se han leído aquí de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, como por ejemplo el 247, el 393, en donde parece intentar una definición de derecho de réplica distinta de la que aparece en la ley que ahora se está impugnando, y eso tendrá que, desde luego, analizarse en el fondo. En fin,
Yo, desde mi punto de vista, reconociendo que la norma afecta o puede afectar a los derechos de los partidos políticos, me parece que no se surte la condición de su legitimación por la disposición expresa del artículo 105 en su fracción segunda y el inciso F constitucional. Yo, por esas razones, estaría en contra del proyecto en este punto. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro Pardo. Voy a dar mi opinión. Yo sí estoy a favor de esto en un sentido de amplitud de acceso a la justicia, porque esta legislación, si bien tiene un entorno más allá de lo electoral, sí incide y trasciende a la cuestión electoral. El propio párrafo del artículo 3 que está señalándose, señala inclusive en específico, se refiere a unas condiciones específicas: partidos políticos, precandidatos y los candidatos puestos de elección popular debidamente registrados ante las instancias electorales correspondientes podrán ejercer el derecho de réplica respecto de la información inexacta o falsa que difundan los medios de comunicación en términos de lo dispuesto por esta ley. Yo de esta primera parte entiendo que se está refiriendo precisamente al proceso electoral en donde están participando los partidos políticos, los precandidatos y los candidatos. De hecho, si no hay proceso electoral, no hay candidatos ni precandidatos. Por otro lado, tratándose de los sujetos a que hace referencia este párrafo, continúa el artículo: y en los periodos que la Constitución y la legislación electoral prevean para las precampañas y campañas electorales, todos los días se considerarán hábiles. Para mí todo esto trasciende a la materia electoral, porque sí tiene una incidencia directa en la organización y en la participación de los candidatos y los partidos políticos durante los procesos electorales. Por ello, yo considero que, si bien de alguna manera es indirecta, sí trasciende, porque entonces los partidos políticos y los candidatos, en su caso, podrían verse afectados con alguna determinación de información sin que puedan hacer derecho de réplica en los términos de este artículo, y por ello considero que esto sí afecta, sí incide. No se trata de que esté regulando un proceso electoral, pero sí incide en los procesos electorales, y por lo tanto para mí esto es suficiente para poderle dar la legitimación en una amplitud de acceso a la justicia de todos estos organismos políticos, para que puedan ponerse a su consideración la posibilidad de un derecho de réplica en el caso de que así proceda. Por ello yo voto a favor con la propuesta, quizá con algunas diferencias mínimas, pero sí votaré por la legitimación de los partidos en este sentido. De todos modos, la condición y el estudio de los preceptos también se hará desde el punto de vista de la impugnación y la demanda formulada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que le da una condición digamos más genérica, y que no solamente lo hace desde un punto de vista de los partidos accionantes. De esta manera yo veo que la complejidad de los efectos no pudiera ser tan grave, porque podrá ser solucionada precisamente desde la demanda de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Agradezco profundamente la intervención de los señores ministros Medina Mora, Lainez Potisek y Pardo Rebolledo, pues sus reflexiones siempre generan esta nueva dinámica y forma de ver cada uno de los puntos que el propio proyecto trata y aborda, y sin dejar de reconocer la validez y profundidad en cada una de sus intervenciones. No las comparto, solo aquella del señor ministro Medina Mora en cuanto a la profundidad del tema, y desde luego agradezco el reconocimiento que hizo del proyecto. No estar de acuerdo con ello sería un tema terrible. Difícilmente podría decir mejor que todos quienes intervinieron a favor de la legitimación las razones que justifican por qué procede esta acción en contra de las disposiciones que son cuestionadas. Quiero recordar a todos ustedes que el proyecto parte de 4 grandes segmentos de impugnación.
1. Requisitos para el ejercicio del derecho de réplica. 2. Procedimiento de autocomposición. 3. Procedimiento judicial en materia de derecho de réplica. Y finalmente el capítulo de sanciones, combatido específicamente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Las reflexiones del señor ministro Cosío, desde luego antecedidas por el apuntamiento original que hizo el señor ministro Franco acerca de la legitimación de los partidos políticos en este tema, lleva a entender que se mezclaron el contenido del considerando tercero y el considerando cuarto, pues el considerando cuarto trataba por la vía de la causal de improcedencia el tema de la legitimación. De manera, señor presidente, señoras ministras, señores ministros, si ustedes lo consideran conveniente, bajo esta perspectiva y dado que fueron abordados los temas bajo ambas figuras, creo que estarían inmersos en esta discusión tanto los elementos que dan vida al considerando tercero como el cuarto, pues refieren a lo mismo. El tercero sobre el reconocimiento de legitimación a los partidos accionantes y el cuarto sobre la desestimación de la causa de improcedencia. Estaré muy atento, como sugirió la señora ministra Piña, sobre los efectos que se podrían producir en caso de que este tribunal decidiera la invalidez de una norma, pues si partimos de que son precisamente estos organismos, partidos políticos, quienes combatieron sus disposiciones, los efectos tendrían que alcanzarlos. No obstante lo anterior, como bien lo sugirió el señor ministro presidente, muchas de estas cuestiones quedarían zanjadas por su propia naturaleza, pues los requisitos para el ejercicio del derecho de réplica tiene como núcleo esencial las expresiones inexacta o falsa, que son precisamente las que combaten los partidos políticos y que se recogen en el ya multicitado artículo tercero, en el que, además de que su segundo párrafo dice que en materia electoral el derecho de réplica solo podrá ser ejercido por el afectado, a diferencia de las personas físicas cuyo derecho de réplica pudiera ejercerse por otra persona cuando el afectado se encuentra imposibilitado, lo más importante es destacar el último párrafo de este artículo, que revive el tema de la información inexacta o falsa como núcleo central de esta controversia, de esta acción de inconstitucionalidad, al decir los partidos políticos, los precandidatos y los candidatos a puestos de elección popular debidamente registrados ante las instancias electorales correspondientes podrán ejercer el derecho de réplica respecto de la información inexacta o falsa. Este es el núcleo duro de la acción de inconstitucionalidad que difundan los medios de comunicación en términos de lo dispuesto en esta ley, tratándose de los sujetos a que hace referencia a este párrafo y en los periodos que la Constitución y la legislación electoral prevean para las precampañas y campañas electorales, todos los días se considerarán hábiles. Esto, sumado al artículo 37 de la propia legislación, que dice que cuando la información que se estime inexacta o falsa haya sido difundida por el sujeto obligado en los términos de esta ley, siempre que el afectado sea un partido político, precandidato o candidato a un cargo de elección popular debidamente registrado, el derecho de réplica se ejercerá de conformidad con lo establecido en esta ley, observando lo establecido en el presente capítulo. En estos casos, las sentencias que dicten los jueces serán notificados a la autoridad electoral competente. De ahí que difiero en alguna de las observaciones del señor ministro Lainez de que esto quede solo en el campo estrictamente instrumental, pues particularmente el último párrafo del artículo tercero regula el derecho de réplica y nos da las condiciones para su ejercicio, información inexacta o falsa. Bajo esa perspectiva creo que, sumada la remisión que hace el 19º transitorio de la ley, trasladando a esta norma el derecho de réplica para el caso de los partidos políticos, es que considero que se encuentran en el caso de la legitimación correspondiente y, adicionalmente a ello, me parece inexcusable tener que decirlo, que las consecuencias del derecho de réplica que aquí se tratan son precisamente las que los propios partidos combaten. Entre otras, a reserva de ser analizado muy en lo particular, la violación al principio de progresividad que ellos mismos argumentan respecto de cómo estaba legislado antes y cómo está legislado ahora. Por ello creo, coincido, y como lo dije al principio, difícilmente podría ser más enfático que lo que se dijo en defensa del proyecto, por lo cual mantengo su sentido en el sentido en el que viene propuesto. Gracias. Señor ministro Medina Mora. Muchas gracias, presidente. Muy brevemente, desde luego
yo estoy clarísimo, como lo expresó el ministro Pardo, que los partidos políticos como personas morales desde luego tienen derechos fundamentales y estos pueden ser violados. Aquí lo que se discute es si tienen o no legitimación para impugnar una ley electoral y si esta es electoral o no. En todo caso, habría que ver si podrían tener legitimación para impugnar únicamente aquellos aspectos, aquellas normas que tienen un contenido electoral, que no necesariamente son todas, porque obviamente esta es una ley dirigida a todos los justiciables y no solo a ellos. Pero el punto que quería aproximar ahora, ya que se han fusionado los temas de legitimación con causas de improcedencia, solamente una duda en relación con si esto es una ley electoral que puede ser impugnada por un partido político. En uno de los acciones se establece, en el caso de la que hace valer el partido Morena, en uno de los conceptos de invalidez, ver si se cumplió la restricción prevista en el 105, fracción segunda, segundo párrafo de la Constitución, en el sentido de que si la norma se haya emitido o no dentro de los 90 días previos al inicio del periodo electoral 2015-2016, que el propio partido establece en sus conceptos de invalidez. Es obvio que la ley se expidió con posterioridad y bueno, es un tema que al menos debería atenderse en el estudio de la sentencia para darle respuesta, porque obviamente está planteado y si es electoral, pues entonces sí hay una restricción en este sentido. Gracias. Gracias, señor ministro. Gracias. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Hay una cuestión que se ha manifestado aquí que me preocupa y es en el sentido de que se ha dicho que una vez que se vote, que tienen legitimación los partidos políticos y es procedente la acción, entonces tendremos que ver en los efectos cómo se modifica esto porque lo promovieron los partidos políticos. Yo discrepo de esta situación. Si suponiendo que este Tribunal Pleno llegara a la invalidez por la votación calificada que exige la Constitución de una o varias normas, esto sería con efectos generales. Esta es una de las complicaciones que explicaba precisamente el ministro Lainez y entiendo que también el ministro Medina Mora. Es decir, el problema es que no estamos en una materia electoral sustantiva, estamos en una materia, al menos yo así lo veo, que tiene incidencia en una materia de derechos humanos y un derecho humano específico que tiene incidencia en la materia electoral, pero el análisis lo tendremos que hacer a la luz del derecho de réplica como derecho humano y no a la luz de un tema electoral, y esto sí es muy relevante, pero aún suponiendo sin conceder que lo hiciéramos desde el punto de vista electoral, la invalidez implicaría apartar del orden jurídico las porciones que eventualmente este Tribunal Pleno llegue a considerar que son inconstitucionales. Yo sí quería hacer esta aclaración porque yo de antemano me apartaría de cualquier supuesto en el que se pretendiera eventualmente matizar los efectos como si estuviéramos en una especie de amparo vía acción de inconstitucionalidad. Yo creo que si las normas son inconstitucionales, se tienen que aplicar esta invalidez de manera general y absoluta, cuestión que precisamente tenemos que ponderar a la hora de analizar los casos y los asuntos y las normas y en lo particular. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Cosío. Sí, yo creo que el tema de los efectos veámoslo cuando tengamos resuelto el tema, porque si no entraremos con esa vieja tesis de la ley de amparo de no entremos a ver el amparo porque no vamos a ver los efectos, porque no vamos a poder ver los efectos. Yo creo que tiene toda la razón el ministro Saldívar. Pero en lo cuanto decía el ministro Medina Mora, yo no sé si lo que está en la página 32 y 33 le determina la condición de procedencia. Si estamos aceptando que efectivamente se trata de una acción en materia electoral, y el artículo 60 de la ley reglamentaria dice 30 días naturales, contados a partir del día siguiente en que haya entrado en vigor. La ley se publicó el 4 de noviembre y entró en vigor 30 días después de su publicación en el diario oficial, etcétera. Yo creo que esta respuesta a lo mejor habría que clarificarla o redondearla, etcétera, si no entendí mal al señor ministro Medina Mora, porque esto entiendo que es una causal distinta que él estaría apreciando. Yo entiendo que está promovida
en tiempo en cuanto a la temporalidad que nos está indicando en materia electoral, dado que estamos admitiendo que esta tiene una condición electoral. Y la otra también me parece que el proyecto hace bien su diferenciación en ambas determinaciones. A lo mejor está esto un poco apretado en su redacción, a lo mejor habría que hacer un cómputo más amplio, pero viendo yo el calendario que tenemos aquí y las temporalidades, me parece que está satisfecha también esta condición temporal. No sé si eso era el tema, yo, por lo que entendí. No se refería a la oportunidad, sino a la veda de 90 días previas al inicio del proceso electoral, porque el partido lo establece en sus conceptos de invalidez. Entonces, ¿ya está subsanado esto? No hay que hacer caso omiso de esa disposición. Eso valida la ley por estar emitida dentro de la veda. Esa es la pregunta que no está contestada en el... Desde luego, señor ministro, señores ministros, pero la cuestión de la oportunidad inclusive la sometimos, hay votación definitiva respecto de eso y está aprobado, pero desde luego este es un ángulo distinto que ya se podrá analizar en su momento. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Dos cuestiones que me parece importante aclarar. Una de ellas, la que ha surgido de la interpretación de la participación del señor ministro Medina. Efectivamente, como bien lo dice, si esto fuera electoral, tendríamos que contabilizar de manera continua, dado que aquí no hay días inhábiles, y esto precisamente se aborda en el proyecto al considerar que la norma fue publicada el miércoles 4 de noviembre y por tanto, para efecto de una impugnación electoral, concluiría el viernes 4 de diciembre, los 30 días naturales, como aquí se dice, y la acción fue presentada precisamente el 3 de diciembre, esto es, por lo que hace a la oportunidad queda total y absolutamente cubierta. Y por lo que hace al tema que muy bien apunta el señor ministro Medina Mora, es precisamente el contenido del 9º considerando, en el que entre otras cuestiones se dice que esto ya resultaría inatendible, pues para este momento los procesos a los que se refiere este argumento de invalidez ya concluyeron y ya no podría sobre ese caso decirse nada. Sí, ya lo veremos en su momento, señor ministro. Señora ministra Piña. Sí, nada más para precisar un poco. Estoy de acuerdo que los efectos se van a ver al final, pero hay que ver cada artículo en particular. El artículo, que es cuestión de fondo, por eso no lo quiero adelantar, pero el artículo 37 sí habla de que los partidos políticos, precandidato o candidato, un cargo de elección popular debidamente registrado, el derecho se ejercerá de conformidad con lo establecido en esta ley. Eso es lo que le establecen exactamente para los partidos. Si los partidos dicen, por ejemplo, un concepto de invalidez, que esto implica un retroceso en lo que habían hecho, eso tendrá que ver en relación con el artículo 37 y no en general con todo el procedimiento que se establece para cualquier particular. A eso me refería, pero ya lo veremos en el fondo del asunto. Gracias. Como bien dice la señora ministra, le estudiaremos el artículo y después veremos cuáles son los efectos posibles del resultado de la votación correspondiente. Vamos a tomar la votación, señoras y señores ministros, en relación con los considerandos tercero y cuarto que están vinculados respecto de la legitimación y la causa de improcedencia que se planteaba totalmente directa con esta legitimación, para que podamos alcanzar la votación en estos dos considerandos. Tome la votación, señor secretario. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Con el proyecto. Señor ministro Con el Cosidres. proyecto, apartándome algunas consideraciones, anuncio voto concurrente. Señora ministra Luna Ramos. Pues yo en mi participación había manifestado estar de acuerdo con el proyecto, apartándome de algunas cuestiones, pero dada la discusión que se ha dado, los pormenores que han salido, lo que puede surgir con los efectos, me inclino más por la improcedencia, no son leyes electorales. Me quedo con la improcedencia. Señor ministro Frank González Alves. Con el proyecto me separo, como lo dije, de algunas consideraciones y anuncio un voto concurrente para explayar las razones por las cuales estoy con el proyecto. Señor Saldívar Ledo. Con el sentido del proyecto por consideraciones distintas y anuncio voto concurrente. Señor
Señor ministro Pardo Rebolledo. Mi voto es por la improcedencia en las acciones 122 y 124 de 2015 y a favor del proyecto por lo que hace a la 125-2015 promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Señor ministro Piña Hernández. Con el sentido del proyecto, con un voto concurrente para explicar más ampliamente las razones de la legitimación. De los partidos políticos, nada más, comisión. Señor ministro Medina Mora. Estoy en contra del proyecto por lo que hace a la procedencia, por la improcedencia de la 122-124, como lo expresó el ministro Pardo, y a favor de la hecha por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y anticipo aquí un voto particular. Sí, es así. Señor ministro Lainez Potisek. Por la improcedencia de la 122 2015 y 124 2015 y por la procedencia de la presentada por la Comisión de Derechos Humanos, también anuncio voto particular. Señor ministro Pérez de Llano. Con el proyecto en ambos considerandos. Señor ministro presidente Aguilar Morales. Yo a favor del proyecto, con Señor algunas presidente. consideraciones. Señora ministra Luna, eso le iba yo a preguntar si en relación con la promovida por la Comisión Nacional No, de en Derechos esa estoy Humanos. por la procedencia. Bien. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe unanimidad de votos por lo que se refiere a la procedencia, la legitimación y el estudio de la causa de improcedencia relativa a la acción de inconstitucionalidad 125 y mayoría de 7 votos por lo que se refiere a las acciones de inconstitucionalidad 122 y 124. Con voto en contra de algunas consideraciones de anuncio de voto concurrente de los señores ministros Cosío Díaz y Franco González Salas, por consideraciones distintas de anuncio de voto concurrente del señor ministro Saldívar Ledo de la Rea, anuncio de voto concurrente también de la señora ministra Piña Hernández y voto particular anunciado por los señores ministros Medina Mora y Lainez Potisek. Muy bien, con esta votación queda entonces aprobado. Señor ministro Pardo. Omití anunciar también voto particular y convocaría a los señores ministros Medina y Lainez si pudiera hacer, bueno, y la señora ministra ¿De Luna, minoría? un voto de minoría. Sí. Bien. Tome nota la secretaria. Queda entonces resuelto hasta este punto, el considerando cuarto, el proyecto que ha sido sometido a nuestra consideración. Y voy a levantar la sesión para continuar el día de mañana. Tenemos una sesión privada en la que tenemos 6 asuntos que analizar, que se desarrollará a continuación una vez que se desaloje la sala. Les recuerdo, señoras y señores ministros, que tenemos mañana la sesión también de selección de los quienes están participando en el concurso para la selección, la designación de consejero de la Judicatura Federal, y a continuación haremos la sesión pública ordinaria para continuar la discusión de este asunto. Se levanta la sesión y los convoco a la privada. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno avanza en el estudio de estas acciones de inconstitucionalidad 122/2015 y sus acumuladas 124 y 125/2015, promovidas por partidos políticos nacionales y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Un planteamiento importante respecto del estudio de la ley reglamentaria del artículo 6º, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y el derecho de réplica, un planteamiento importante en términos fundamentalmente de lo que establecen los artículos 1 y 6 de la Constitución Política Federal, además de artículos como el 14 y 16 en la parte procesal que se plantean importantes en la impugnación en las acciones de inconstitucionalidad planteadas, un elemento que en este momento apunta precisamente a la legitimación de los actores en esta que es la promoción de las acciones de inconstitucionalidad, y es el punto donde avanza el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el estudio respecto de la legitimación de los partidos políticos para promover estas acciones de inconstitucionalidad ha sido uno de los elementos importantes en esta sesión ordinaria, precisamente por la determinación si esta ley tiene un carácter electoral, que fue el planteamiento fundamental en esta sesión ordinaria, y de ello depende precisamente la procedencia de estas acciones de inconstitucionalidad, un elemento
elemento importante donde se vota por una situación mayoritaria de 7 votos respecto de los partidos políticos, la legitimación correspondiente, y de esa manera proceden las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Partido de la Revolución Democrática y por el Partido Morena. Otro asunto importante es precisamente el relacionado con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde se plantea una votación unánime en ese sentido de la legitimación. El Pleno continuará en el estudio de estas acciones de inconstitucionalidad en la siguiente sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país para el análisis de los diversos conceptos de invalidez que se plantean en estas acciones de inconstitucionalidad acumuladas. Agradecemos a todos ustedes la atención a su programa, El Pleno en Vivo. Se despide José de Jesús Cruz y Baja. Por su atención, gracias.